capítulo 2. Vamos a compartir lo que Dios ha puesto sobre nuestro corazón, amén. Espero que Dios pueda hablarnos, bendecirnos. Rápidamente vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, la carta de Pablo. Capítulo 2, podemos leer el capítulo 1. ¿Estamos allí? Amén. Un tema que es entendemos que es sumamente actual, este problema que estamos viviendo. El misterio de iniquidad en acción, el misterio de maldad que está en acción. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice manifestación del hombre de pecado. Leemos allí, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Amén. Y allí mismo, capítulo 2, versículo 7, leemos: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Amén. Vivimos esos días, hermanos. Cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, Pablo estaba enfrentando los esbozos del misterio de iniquidad que ya estaba en acción. Dice que Pablo escribe esa carta allí, y ya había algunos que se habían levantado allí para decirle a los creyentes que la venida del Señor ya había ocurrido, o la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Y Pablo le tiene que escribir de que nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesucristo, eso lleva la intención allí, no está Jesucristo la palabra, pero lleva esa intención. Jesucristo, dice Pablo, les tuvo que aclarar, porque ya había gente que estaba distorsionando la verdad, el misterio de iniquidad, tratando de engañar a los mismos creyentes para llevarlos gradualmente, despacio hacia la apostasía. Entonces Pablo dice: la venida del Señor no vendrá, no ignoréis esto, no se dejen engañar. Y le estaban queriendo engañar a los creyentes. El misterio de iniquidad, el misterio de maldad, es el poder del enemigo que trabaja en forma sutil para engañar a la gente, a los creyentes en este caso. La venida del Señor no vendrá, Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía significa, en un escueto definición más sencilla, abandono de la fe verdadera. No es solamente abandono de la fe, abandono es un hilar más fino todavía. Es un abandono de la fe verdadera. Porque aparentemente nosotros hoy miramos y aparentemente vemos iglesias, ¿no?, enormes, mega iglesia que se les llama, y nosotros podemos decir, bueno, parece que hay abundante de fe. Pero el Señor dejó una pregunta que no la contestó, la dejó con una interrogante. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, lo que podemos entender es que va a haber un gran abandono de la fe verdadera. ¿Cómo lo va a hacer Satanás? Bueno, el enemigo de nuestras almas dice que va a lograr que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y ya hemos dicho más de una vez, cuando esa palabra dice que el amor de muchos se enfriará, y quiere decir que el amor de
casi todos se enfriarán. Cuán necesario nos es hablar de este tema. Ninguno de nosotros está exento de enfriarse en el amor de Dios. Porque entendemos que la apostasía, más allá de que es una revuelta agresiva y definitiva con un clima contra Dios, como alguien la definió, la palabra apostasía, más allá de eso, de esa definición, viene del griego que significa apostas, deserción, desertar, apartarse, alejado, fuera. ¿Alejado de qué? De la verdad. Fuera de la verdad. Va a haber gente que va a creer que está dentro de la verdad, pero está fuera de la verdad. Apartarse, irse, desviarse, desvirtuarse de la verdad. ¿Y cómo lo hará? Bueno, otra versión de la Biblia respecto al misterio de iniquidad dice: el poder secreto del mal está orando. El poder secreto del mal está orando. Está empujando a las gentes, a los creyentes, hacia la apostasía, apartándolos básicamente de los principios del Evangelio. Los está sacando lentamente, de a poco. Podemos decir que apostasía, permítame compartir algunos pensamientos que vinieron a mi corazón. Apostasía es dejar el camino de la doctrina señalada por Jesucristo. Apostasía es contrariar la fe, o por lo menos principio de la apostasía. Es contrariar la fe genuina, abrazando otra fe falsa y un abandono sistemático, gradual, pero progresivo, abandono de la verdad bíblica. Apostasía es contrariar la fe genuina, abrazando otra falsa y un abandono de la verdad. Abrazando herejías doctrinales o enseñanzas antibíblicas. Pablo le escribe a uno de sus discípulos, a otro pastor, Tito, un compañero, un colaborador de Pablo, en la carta de Tito. No busque simplemente para los que están corroborando, anotando algo allí para corroborar en su casa. Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que trae salud espiritual. Eso es sana doctrina. Amén, hermano. Lo que trae progreso espiritual. Lo que trae avance, lo que trae madurez espiritual, lo que va a producir frutos espirituales, temor, llámese más santidad, llámese la sana enseñanza. Pero tú, dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Apostasía es apartarse justamente de la sana enseñanza. Segunda Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13, y le dice: retiene la forma de la enseñanza que tiene sanas palabras, las sanas palabras que de mí oíste. Así que hay palabras que son extrabíblicas y que ya no pertenecen a la sana doctrina. Y la gente hoy, la mayoría de los creyentes que tenemos o que tienen, yo no me voy a poner, creo que no tengo eso, pero la mayoría de los creyentes tienen una una desnutrición bíblica impresionante. Entonces están oyendo muchas veces palabra que parece de Dios, pero es palabra que los va iniciando o los está llevando lentamente a la apostasía. Apostasía es apartarse de la sana enseñanza. Apostasía es abandono de la palabra del Señor, poniendo mensajes humanistas, motivacionales. ¿Los hay? Hechos 6, versículo 7, no busque, simplemente para los que están anotando, vuelvo a repetirle, concéntrese en oír, concéntrese en oír, concéntrese en oír, concéntrese en oír. La fe viene por el oír, no por leer. Amén. Concéntrese en oír. No deje que se distraiga. Concéntrese en oír, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y ya está predicando la palabra de Dios. Amén. Mirad bien cómo oís. El que tenga oídos para oír, oiga. Que ponga atención. Eso es lo que pidió el Señor. Amén. ¿Está hablando Dios? Bueno, si puede estar hablando Dios, está hablando el Señor, tenemos que
poner suma atención. Que Dios nos ayude. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué se multiplicaba grandemente el número de los discípulos? Ahora, póngalo en un contexto hoy. ¿Por qué será que no crece el número de los discípulos? No crece la palabra. Que Dios nos ayude a entender. Apostasía es apartarse de las creencias. ¿Qué es lo que más escasea hoy? Perdón que me detenga acá, hago un paréntesis. ¿Qué es lo que más escasea hoy? La esencia de la palabra. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días, dice en el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Y hoy? Y también. Yo creo que sí, que estamos en la misma línea. Escasea mucho más. Escasea mucho más. Cuando un niño de 12 años salimos de un culto y escuchó a un hombre predicar, supuestamente, predicar, con 12 años predicar, andaba conmigo. Y un niño de 12 años, cuando salimos del culto, me dijo, ¿qué entendiste del culto? ¿Qué entendiste de la palabra del hombre? Y yo me quedé quieto, no le dije nada porque, dice, porque el hombre habló, pero no dijo nada. Un niño de 12 años. Se dio cuenta que fue a una iglesia, supuestamente recibió la palabra de Dios, pero salió sin nada. ¿Era palabra de Dios? Que Dios nos ayude, hermanos. Escasea la palabra de Dios. Por amor de Dios, valore cuando Dios nos da abundante palabra. Ay, qué poco amén, pero no importa. Que valoremos cuando Dios nos da abundante palabra. Apostasía es apartarse de las creencias fundamentales de la fe cristiana que nunca cambian, trascienden incluso generaciones, culturas, y que nunca los hombres debieron de apartarse de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero se les está desvirtuando, se les está desvaneciendo, se les está de alguna manera aclarando para que de a poco vayan desapareciendo de la mente de incluso de los creyentes. Vamos a mirar que el problema de la apostasía no es un problema nuevo. Hubo apostasía en el Antiguo Testamento, hermanos. Por ejemplo, Dios está diciendo allí en el libro de Segunda de Reyes 22:13, por cuanto nuestros padres, dice, no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ya en el Antiguo Testamento, ¿qué había? Apostasía. Un apartarse de las verdades de Dios. Un apartarse, un desvirtuarse, un alejarse de las palabras. ¿De dónde? ¿De dónde estaban? ¿Dónde estaban las palabras? Escritas ¿en dónde? En un libro. Dios dejó escritas sus palabras en nuestro libro, este libro. Amén. Amén. Lugares donde ya ni se la menciona, lugares donde ya ni se la abre, lugares donde la mayoría de los creyentes ya ni la llevan más. Y usted me dirá, ¿está en el celular? Sí, pero cuidado. ¿Cómo saber si está el hermano mirando el versículo, la cita bíblica, o está haciendo otra cosa? Que Dios nos ayude con este modernismo que ha entrado de ni siquiera cargar en sí mismo la verdad de la palabra de Dios en un libro. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios quiera que podamos volvernos. Apostasía o principio de apostasía es un deliberado abandono, un descuido, un desinterés cada vez más creciente por las Santas Escrituras. ¿Cómo está usted? ¿Tiene apego por la palabra? Amén. ¿Siente el deseo de orar, de hablar, de leerla, de escudriñarla, de memorizarla, de contextualizar versículos, citas para aprender? Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios nos habla. Cuando nosotros oramos con Dios, nosotros hablamos con Dios. Oramos. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando abrimos la Biblia, Dios habla con nosotros. Cuando la escudriñamos, el Espíritu Santo toma su lugar y nos enseña.
Por eso la Biblia dice, no tendréis necesidad de que nadie os enseñe. Porque la misma Biblia nos lleva a la verdad. Muchas veces nosotros, ¿por qué no seguimos aprendiendo de la Biblia y dependemos simplemente de un maestro humano? Porque no la escudriñamos. Escudriñar es leer, es más que leer, es escudriñar. Que Dios nos ayude en a luchar con esa creciente apostasía en los creyentes. Que el asunto de aprender algo en el culto no se transforme solamente en este lugar, que siga en nuestra casa. Amén. Amén. Deberíamos ser como los animales. Los animales comen y comen y comen, pero luego, cuando van a la casa, corroboran. De alguna forma la digestión comienza cuando el animal se acuesta. Se llama el animal vuelve a digerir la comida que comió sin digerir. Se llama rumiar. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener ese buen hábito. Amén. De rumiar de cierta manera con la palabra de Dios en el buen sentido. Apostasía es no asumir un anciano o un líder su responsabilidad. Tito 1:9. Voy a leer una versión popular. Dice que el anciano o un líder o un joven, un líder, un anciano de una congregación, debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así, con la sana enseñanza, pueda ser fiel a la palabra de Dios. Apostasía es cuando un líder no se apega al mensaje verdadero tal como lo enseñaron los apóstoles y los profetas de acá. Y no busca de transmitir a los que le oyen, no busca ser fiel al mensaje de la palabra de Dios, la sana enseñanza, para que la sana enseñanza pueda bendecir a los que nos oyen. ¿Será que hay apostasía o inicio de apostasía en el liderazgo o mucho de él? Querramos nosotros no estar ahí. Y era Dios que ayudarnos y tomar conciencia, hermano. Pablo dice que debemos de ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. Cuando no ayudamos a los creyentes a crecer y a corregir, no dejamos lugar para corregir a aquellas personas que se nos oponen, tenemos que saber que muchas veces podemos estar en inicios de apostasía. Apostasía es lo que dice la carta a Tito 1:10. Pues hay muchos que son rebeldes, hablando cosas que no sirven para nada. ¿Habrá mensajes por ahí que no sirven para nada? Estoy hablando la versión habla hoy, leyendo, mejor dicho. Y llevan a otros por el mal camino. Apostasía es no asumir las advertencias para las iglesias de las Escrituras y permitir a personas enseñar cosas contrarias a lo que se conoce como la ortodoxia. Mira qué fino. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir ortodoxia? ¿Por qué viene con esos términos? Bueno, la palabra ortodoxia, cuando usted la escucha ahí, significa creencias correctas. Tenemos que ser guardador de las doctrinas ortodoxas. ¿Qué son las doctrinas ortodoxas? Las creencias correctas, tal cual están en la Biblia. No podemos cambiarlas, no podemos mudarlas, no podemos hacer trueque con las verdades de Dios. Algunas verdades son inmutables, la mayoría de ellas. Porque la verdad consiste en la persona de Cristo, yo soy la verdad, pero también la verdad dice mi palabra es verdad. Cuando Cristo dice mi palabra es verdad, se refiere a un conjunto de doctrinas que son inmutables y que funcionan para todas las épocas y que la cual nosotros deberíamos estar bien concientizados con ellas. Allí alguien me contaba que en otra nación es muy común ahora en tiempos de política que los políticos invadan los púlpitos de las iglesias. ¿Eso qué es, hermano?
principio de apostasía. Apostasía es mostrar o tolerar y dar el púlpito si alguno viene, dice Pablo, y predica de otro Jesús, y predica de otro espíritu, y hace o habla de otro evangelio, vosotros lo toleráis. Eso es también apostasía. Por eso vamos a ser celosos de este lugar. Amén. No es porque somos egocéntricos, no es porque somos... tenemos que ser cuidadosos a quien le prestamos el púlpito. Porque hay otro evangelio, vaya si hay circulando otros evangelios. No lo hay, en realidad hay solo un evangelio. Pero hay otros parecidos, desvirtuados, falsos evangelios, falsos espíritus y falsos cristos. Vaya que sí lo hay. Vamos a cuidarnos lo que dice 2 Corintios 11:4, que hay otro Jesús, otro espíritu y otro. Y nosotros tenemos que no tolerar, intolerante a eso. Vamos a cuidar la sana doctrina, las sanas enseñanzas. Amén. Amén. Por eso yo doy lugar. Acá todo el mundo nos estamos desarrollando. Ese es mi método que Dios me dio, la visión que Dios me dio. Todo el mundo puede participar acá. Un día participan hoy, otro día participan otros hermanos. Pero ¿quién está supervisando? ¿Quién es el responsable? Tiene que haber una supervisación de que cualquiera de nosotros se puede salir de la sana doctrina. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado con nosotros. Amén. Que Dios nos ayude a cuidar eso. Porque apostasía es permitir a personas enseñar cosas contrarias a la ortodoxia, decíamos, ¿no? Creencias correctas. Apostasía es escuchar a hombres que ya están bajo maldición. Cuidado con eso, hermano. Tome cuidado de eso. No es que hay gente que va a ser maldecida. Hay gente que ya está bajo maldición por la palabra de Dios. Gálatas 1:9, como antes habíamos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Gálatas 1:8. Y usted y yo no podemos darnos el lujo de escuchar a gente que está bajo maldición. Porque la lepra se nos puede pegar. No, pero yo recibo lo bueno. No. Si usted tiene discernimiento y puede ver que esa persona no predica el verdadero evangelio, no le escuche. Porque hay gente que ya está bajo maldición. El que predica otro evangelio, incluso nosotros mismos, dice Pablo, si yo el día de mañana, eso es lo que quiere decir Pablo, vengo y les predico de otro evangelio que ya les he enseñado antes, o un ángel del cielo viene y les anuncia, ahí están los mormones, ¿no? José Smith recibió el evangelio de él, supuestamente de un ángel. Bueno, si un ángel del cielo viene y predica de otro evangelio, el tal sea maldito, anatema, maldito, bajo maldición. ¿Y nosotros vamos a escuchar, prestar nuestros oídos para escuchar a alguien que está bajo maldición? ¿Será que escaparemos sin tener alguna consecuencia? Cuidado con los principios de apostasía, hermano. Cuidado. Yo no le voy a poner a quién puede escuchar, a quién no. Pero usted tiene que tener discernimiento. A esta altura ya tiene que tener discernimiento. Apostasía es escuchar entonces a hombres que ya están bajo maldición. Hay algunos, dice Pablo, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso van a venir con otro mensaje. Y nosotros no tenemos que ni darle entrada. Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque pueden inducirnos a los primeros inicios de la apostasía, que es apartarse de los principios fundamentales de la verdad. Y eso lo hace las tinieblas de a poco, lentamente. El misterio de maldad lo hace, trabaja. Es un misterio, es algo difícil de explicar, pero lo hace. Conozco gente que estaba en el camino de la verdad y hoy están en el camino de la apostasía. Caminan por otro camino, caminan por otra verdad. Se rigen por otros parámetros. Apostasía es no luchar por la fe que Dios le dio a su pueblo santo. Judas 1:3.
Dice que contendáis ardientemente por la fe. Amén. No permanezca callado. Alguien que está equivocado, alguien que le va... No permanezca callado. Es hora de identificarnos. Es contender por la fe. Mira, yo creo la fe de la palabra de Dios dice esto. Y tenemos que entrar a tallar. No permanecer callados. Porque hasta el dicho popular dice que el que calla, otorga. Dios lo dice en su palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, ¿por qué? Por pecado. Que Dios nos ayude a ser valientes, hermanos, no cobardes. Defender la fe. Ardientemente contender, pelear por los principios bíblicos. Yo creo que tú estás equivocado. Yo creo que tú te desviaste de la verdad. En estos días me va a tocar algo así. Con alguien que es supuestamente más. De hecho, que Dios me está llevando por ese camino. Entonces, pero todos y cada uno de nosotros debemos luchar por la fe que Dios nos dio a su pueblo santo, Judas 1:3. Porque cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. ¿Cómo trabaja el misterio de iniquidad? El segundo punto, hermanos. Ya hemos dicho más o menos qué es apostasía, ¿no? Y hemos dado un montón de pensamientos ahí. Pero ¿cómo trabaja el misterio de iniquidad llevando a la apostasía? ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, encontré por lo menos 4 o 5. En Hechos 20:29 dice Pablo, ¿cómo lleva la apostasía? Dios tiene sus instrumentos. Amén. Amén. ¿Y el otro? También. Son los infiltrados. Hechos 20:29, Pablo dice, después de mi partida, me temo que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. ¿Y cómo serán eso? ¿Cómo sabemos conocerlo? ¿Quién es un lobo feroz? Porque se va a vestir de lobo o de oveja. ¿Se va a disfrazar de lobo? Se va a disfrazar de oveja. Pero ¿cómo podemos conocer que es un lobo disfrazado, infiltrado? Bueno, la Biblia nos enseña. Versículo 30 dice, enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que lo sigan. Va a llegar a su vida, si usted está en la verdad, el enemigo no se va a rendir. Va a llegar a usted con infiltrados. Amén. Para que lo sigan. Y va a llegar a usted con mentiras. ¿Amén? ¿Y qué es ese? El hermano está equivocado. Puede que sea el hermano equivocado o puede que sea un lobo. Un lobo rapaz. Un lobo feroz. ¿Cómo trabaja el misterio de iniquidad llevando la apostasía? Bueno, usa instrumentos, los infiltrados. En segundo lugar, podemos saber que también trabaja el misterio de iniquidad a través de los himeneos y los filetos. Son nombres que aparecen en la Biblia. 2 Timoteo 2:16. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías. ¿Qué tiene que hacer con los que hablan cosas mundanas y tonterías? Aunque sea en nombre del Señor, ¿qué tiene que hacer? Alejarse. Estoy dando la versión bien popular para que todos entendan. Porque esa es la manera de hablar. Solo resulta que haya cada vez menos respeto hacia Dios. ¿Usted no ha escuchado? Me estoy acordando de un fulano que en los supuestos mensajes de la palabra de Dios que supuestamente Dios le da, hay muchísimos chistes. Podemos hacer algún chiste, hermano. ¿Entiende? Pero no, la Biblia no. La enseñanza bíblica, no, la palabra de Dios no puede estar compuesta solamente de cosas risueñas, porque le quitamos reverencia, le quitamos respeto a la palabra de Dios. Dice que esta gente se va a caracterizar, los himeneos y los filetos, ¿cómo lo van a conocer? Hablan cosas mundanas y tonterías. Y hablando esas cosas, ¿cuál es el resultado? Hay cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer. La gente le encanta ese tipo de enseñanza. Le encanta, porque van al culto y en vez de llorar, ¿qué hacen? Se ríen, es una diversión. Pero la casa de Dios no es para divertirnos.
¿Habrá cosas que nosotros tenemos que cambiar? ¿O solamente tenemos un entretenimiento en la casa de Dios? Son personas, los Himeneo, los Fileto, son esas personas que hacen de la casa de Dios una especie de entretenimiento, donde todo el mundo dice que su enseñanza se va a extender como un cáncer. ¿Van a ser muy populares? ¿Será que no los hay hoy, los Himeneo, los Fileto en nuestro medio? En tercer lugar, ¿cómo se mueve el misterio de iniquidad intentando llevarnos a la apostasía o a los inicios de ella? Dice, a través de falsos espíritus humanos. 1 Juan 4:3. Y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. La palabra confesar significa decir lo mismo que. Decir lo mismo que. Y acá dice, el que no confiesa a Jesús, todo espíritu que no confiesa a Jesús, ahora vamos a usar esa palabra, ¿qué es confesar? Decir lo mismo que, ¿cómo diríamos acá entonces? Todo espíritu humano que no confiesa, que no habla, que no enseña, como enseñó Jesús, ¿qué pasa? No es de Dios. Habrá que conocer cómo enseñó Jesús. ¿Habrá necesidad de volvernos a la Escritura? Amén. Amén. Muchos falsos espíritus inspirados por el demonio, hermanos, no por Dios. Hay que discernir, lo que Pablo está escribiéndonos acá, dice que hay que discernir el origen de la doctrina de esa gente. Ellos dicen que es palabra de Dios, pero hay que discernir, distinguir si esa doctrina es de Dios o si es del otro. 1 Juan 2:18. ¿Será que no estamos en esos tiempos? Hijitos, es la última hora porque han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo tiene dos connotaciones, ¿no? Están contra Cristo y están presentando otro Cristo. Muy parecido con la Biblia. ¿A quiénes engañarán? A muchos. ¿Por qué engañarán a muchos? Porque la gente no conoce la Biblia. Hermanos, nuestro espíritu, la parte inmaterial del ser humano, de los creyentes, al fin y al cabo tiene dos accesos. O nos conectamos, los que predicamos la palabra de Dios, o nos conectamos con el Espíritu de Dios, o nos podemos conectar con Él. ¿Quién se acuerda que tenía las dos fuentes abiertas en su corazón? ¿Quién era? Balaam. Es un clásico ejemplo. Dios le hablaba y se ve que el otro le hablaba también. ¿Cómo terminó Balaam? Otro punto, hermanos, que el misterio de maldad trabaja es a través de Babilonia la ramera. ¿Qué es Babilonia la ramera? Eso está en Apocalipsis 17:5. Son iglesias apóstatas. Tienen aspecto exterior de iglesias, pero son sinagoga de Satanás. Posiblemente algunos de ustedes estuvieron ahí. Se habla de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Se habla del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Se habla de Cristo, se habla del Evangelio, pero no es el mismo Evangelio que nosotros predicamos. Y el Señor nos manda a decir de los que están en Babilonia la ramera, si tal vez alguno quiere escucharnos, no lo sabemos. Apocalipsis 18:4, el Señor nos dice en su palabra, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿Saliste de allí? ¿Qué pasaría si tú te quedabas allí? ¿Qué ibas a recibir? Las plagas. Lo que dice Apocalipsis, ¿no? También en otra parte más adelante de Apocalipsis, el Señor dice, y el que sacare o añadiere las palabras de este libro va a recibir todo lo que está allí escrito en cuanto a plagas y todo tipo de consecuencias por permanecer en lugares. Si alguien me escucha y discierne que está en una sinagoga
del enemigo y no en iglesia del Señor. Las iglesias son congregaciones del Señor. Toda iglesia son del Señor. Pero hay lugares donde el Señor pone este título, Babilonia la ramera. Es todo el sistema religioso corrompido y corrupto, valga la redundancia, en extremo, que no adora al Dios verdadero. Pero vamos a mirar cómo trabaja también algo que me enseñó el Espíritu Santo. No importa que estemos en la casa del Padre y que estemos aparentemente hasta firmes en la casa del Padre. ¿Sabe que el enemigo va a trabajar para que nosotros apartarnos de la verdad? Va a seguir trabajando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15, versículo 11 al 24. La historia que usted ya conoce, yo la voy a leer. Lucas 15. (15:11). Allí dice parábola del hijo pródigo. Leemos, hermanos, para poder avanzar. Luego en su casa usted corrobora. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, 16, que comían los cerdos, pero nadie le daba, 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y luego comienza la historia con el hijo mayor, ¿verdad? Que tuvo celos y no entendía. Y entendemos por el hijo mayor cuál fue la vida disoluta que el hijo menor más o menos anduvo haciendo. No quería entrar a la fiesta. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, el 30. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro más gordo. El amor de Dios, de alguna forma, gozándose con el regreso de alguien que podemos tomarlo de esa manera, hermanos. No voy a debatir si era salvo o no salvo. Yo puedo ver allí una apostasía, de cierta manera, temporal. ¿Era hijo cuando se fue? ¿Dónde estaba? En la casa del Padre. La apostasía en la casa del Padre se podría llamar a este punto. ¿Cómo promueve pensamientos para llevarnos? Dice que el hijo, cuando comenzó a regresar en su mente, dice que volviendo en sí. Así que el hijo que hizo el misterio de iniquidad, lo llevó fuera de sí. Cuando una persona está fuera de sí, ¿qué pasa? Está como loca, está como desquiciada mentalmente.
cómo el enemigo trabaja, cómo el misterio de maldad puede desquiciar nuestra mente con pensamientos para alejarnos de la casa del Padre. ¿Qué quiere Dios evitarnos esta noche? ¿Qué Dios nos quiere evitar? Una apostasía temporal. Y entonces Dios nos va a revelar cómo lo hace. Volviendo en sí, dice el 15-17, capítulo 15 del 17, versículo 17. Y volviendo en sí, así que significa que estaba fuera de sí. ¿Cómo nos puede sacar fuera de sí el misterio de iniquidad? Fuera de juicio, fuera de control, fuera de dominio propio. Bueno, resalta el pecado del placer muchas veces, pero no las consecuencias. Podemos deducir que por el hijo mayor, que el hijo menor tuvo pensamientos de placer sexual, ¿sí o no? Porque él, cuando sale de la casa del padre con la herencia, era engreído, podemos saber que estaba engreído, no tenía consideración con su padre, no tenía conciencia de las bendiciones que gozaba en la casa del padre, era ingrato. ¿Será que no puede haber en nuestro corazón así? Por lo tanto, cuando salió, se fue lejos, quería irse, quizás tenía como una especie de hastío, pensamiento de hastío. Esto es aburrido. Cuando una persona la va a sacar de la casa del Padre, esos pensamientos vienen, hermano. Lo visita, el misterio de iniquidad visita con pensamientos. Por eso la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el creyente que nos lleva cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo, tarde o temprano saldrá de la iglesia. Y puede que salga para no volver, como puede salir por un tiempo de apostasía temporal, que es terriblemente trágica. Porque ¿cómo volvió? Como comúnmente decimos, ¿no? Hecho fleco, destrozado. Y la Biblia guarda silencio, yo también tengo que guardar silencio. Pero ¿quién te dice que el hijo pródigo no trajo una enfermedad? ¿Quién te dice a ti que no trajo consecuencias? La Biblia no dice de eso, guarda silencio, pero nosotros podemos conjeturar. El hijo que estaba en la casa volviendo en sí, así que lo sacó fuera de sí en su mente. ¿Cómo lo hace? Estando incluso en la casa del padre. Te distrae la atención, el mundo espiritual nos distrae la atención hacia afuera, en desmedro, un interés, nos pone un interés hacia afuera, los placeres sensuales del mundo. Pero no nos muestra las consecuencias. ¿Qué había en la casa del Padre? Abundancia de pan. ¿De qué puede estar hablando eso? Abundancia de palabra, alimento espiritual abundante. Pero el hijo pródigo, el hijo menor, nunca valoró el alimento que había en la casa del Padre. Nunca la había valorado. He pecado. Otra cosa que no tenía el hijo que estaba en la casa del Padre, una conciencia de sí mismo como pecador. Yo que hoy en día hay mucho énfasis sobre las personas de hacerlos sentir de hijos del rey, todo ese tipo de lenguaje que quitan la atención de que nosotros seguimos siendo, hermanos, pecadores por naturaleza, y nunca debemos de ignorar esa realidad. Estamos limpios, gloria a Dios, pero cuidado, el hombre viejo está a la vuelta de la esquina. Conciencia de pecador. Ya no soy digno. Así que quizás antes se creía, antes se podía haber creído digno, tenía pensamientos de engreimiento espiritual. Tú te mereces, Dios, todas las bendiciones, tú te mereces, reclámaselas a Dios. Y todo ese tipo de lenguaje que se usa desde los púlpitos, usados ¿por qué cosa? ¿Usados por quién? Usado por el misterio de maldad que está en acción incluso a los que están dentro de la casa del Padre. El enemigo no se rinde nunca, hermanos, que Dios nos ayude. Fuera de sí, ¿cómo podemos definir ese estado? Es un estado mental que nos lleva, lentamente somos llevados, un estado mental de inconformismo. ¿Cómo estás? ¿Conforme? ¿O siempre desconforme?
donde reinan las quejas, las críticas, la insatisfacción, donde todo se hace rutinario, aburrido, y miras de reojo hacia el mundo. Si alguno de ustedes está ahí, hermanos, está en los esbozos de una apostasía temporal. Cuidado, vuelva en sí, por amor de Dios. Amén. Antes que el enemigo te saque fuera de la casa del Padre. Demas trabajaba con Pablo. Demas era un colaborador de Pablo. Tenía buen mensaje, buen maestro. Sin embargo, Pablo dice, Demas me ha abandonado amando al mundo. Amando al mundo. Así que Demas, mientras estaba con Pablo, el enemigo, el mundo espiritual invisible trabajando en la mente de Demas. Demas conociendo al Padre a través de Pablo. ¿Qué mejor maestro que ese? Y no pudo evitar en este caso, y guarda silencio de Demas, así que yo creo que Demas se perdió. Una apostasía para nunca más volver. Yo puedo ver en el hijo pródigo una apostasía temporal que Dios quiere evitarnos. La abundancia de pan es motivo muchas veces es lo que Pablo se quejaba con los corintios. Pablo les había administrado a los corintios muchas cosas, muchas palabras. Y Pablo lo visita en una carta y le dice, vosotros, dice, no andáis como hombres, no sois carnales, debiendo de ser ya maestros. Tened necesidad de que yo os dé leche en lugar de alimento sólido, porque el alimento sólido, dice Pablo, son los que han alcanzado, para los que han alcanzado madurez. Así que los creyentes de Corintios eran en gran manera inmaduros. ¿Por qué es el asunto? La pregunta, ¿por qué sería? Mucho oír y poco hacer. Cuidado cuando hay abundancia de pan. El juicio es más terrible. Si oyes mucho y haces poco, el juicio es terrible. Poco antes o después, más aquí o más allá, puede que el enemigo te saque de la casa del Padre. Oír para Dios es escuchar y hacer. Eso es oír para Dios. El oír y no hacer nada es pasividad, es pereza. Es ir directamente a un juicio de Dios. Que Dios nos ayude. La ruina, la caída de la casa. Jesús habló en Mateo 7, 24 al 29. Pero todo aquel que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia. Las tres maneras identificables del mundo espiritual maligno para llevarnos a la apostasía, a renegar de nuestra fe. Ahí la vemos claramente, hermano. Lluvia. ¿Qué es lluvia? Un montón de circunstancias adversas, problemas, circunstancias adversas, adversidades, tribulaciones, barreras que el enemigo va a interponer en nuestra vida y Dios la permite. Amén. Si usted no quiere sufrir las adversidades, vaya allí a un lugar donde dice que no hay sufrimiento. Ya sabe dónde, ¿no? Pero la Biblia dice otra cosa. Muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué son muchas las tribulaciones del justo? Porque la Biblia misma se contesta y la misma Biblia nos enseña. Dice, es necesario, Dios conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios usa hasta las tribulaciones, las adversidades, los problemas, para llevarnos a juicio, hermano, para llevarnos a corrección, para llevarnos a crecimiento, a madurez. Lluvias. Vino lluvia, pasaste la lluvia, no hay problema. El enemigo no se rinde. Vinieron, dice, crecieron los ríos. El que construye su casa sobre la arena y el que construye su casa sobre la roca, ambos van a tener las mismas inclemencias del tiempo, en el tiempo. Van a venir lluvias, adversidades para el mundano, para el que no cree, para el que cree también. Amén, no estamos exentos. Dios no va barriendo una escoba cómica allí sacando todos los problemas y las adversidades. No lo hace.
De hecho que lo hace desde el principio, pero luego empieza a sacar las barreras. Y Dios va a comenzar, escúchelo, Dios va a comenzar a levantar barreras porque algunos escuchan y no hacen nada. Y Dios levanta las barreras y ahí te quiero ver. ¿Dónde se ven los pingos? Lluvias, ríos. ¿De qué está hablando los ríos? ¿De qué nos hablan los ríos? Crecieron los ríos. La misma Biblia se contesta, dice, se extrañarán que vosotros no corráis en el mismo desenfreno. Ahí está el río. De disilusión, de corrupción que el mundo corre. Corrupción moral, desenfreno. La gente no tendrá más freno. La mayoría de las personas no tendrá más freno, ni en lo moral, ni en lo ético, ni en lo espiritual. Desenfreno de las emociones, desenfreno en los sentimientos, desenfreno en la vida inmoral, que el mundo será arrastrado como un río. Nosotros vamos contra corriente en el río. Tenemos que pasar el río. Por el agua y por el fuego nos pasaste, pero luego nos sacaste abundancia. Gloria a Dios. Amén. Dios no nos deja exento del río, hermanos. Estamos en un río de gente que va corriendo en contracorriente. Nosotros parece que somos tan pocos yendo para allá, contracorriente. Tenemos que cortar ese río, gloria a Dios. Con Cristo lo podemos. Con el poder del Espíritu Santo también, gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Ríos, que hacían los ríos. Ustedes no corran en el mismo río de desenfreno espiritual, moral y ético, mi amado. Que no corramos. Pero también dice que si pasamos eso, está lo que está usando más el misterio de iniquidad en este tiempo. Y soplaron vientos. Vientos, dice el diccionario, que son corrientes atmosféricas en los aires. ¿Qué serán allí? La Biblia nos advierte, dice que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Va a haber un fluir de doctrinas de todo tipo, para todos los gustos, para todas las personas. Nosotros vamos a tener que tener buen fundamento de doctrina bíblica. Si usted y yo no la tenemos, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Gente que ha estado acá me ha mandado videos y yo le he dicho, no mires ese video. Pero usted miró cuando dice el minuto 20. No voy a mirar el minuto 20. Miré 5 minutos y está lleno de herejía. Y tú estás escuchando a ese hereje. No lo escuche más. Hoy no está aquí. ¿Será que me hizo caso? Y no. ¿Y culpa de quién es? De la persona que no se sometió a la palabra de Dios, a las Escrituras, que no abrazó la verdad de Dios. Amén. Porque si escuchar mensajes motivadores, hay. Pero la cuestión no es mensajes motivadores, es oír el mensaje de Dios para mi vida. Aquel que me trae salud espiritual, aquel que me da vigor espiritual. Y soplaron vientos. En este momento, hermanos, yo diría que hay huracanes, ciclones de vientos doctrinales de todo tipo. Y dice que la casa, si no estaba fundamentada sobre la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Dice que cayó, se derrumbó. Apostasía. El libro de Daniel 11:35 nos advierte que algunos de los entendidos caerán. Está hablando de los últimos tiempos. Y dice el libro de Daniel que, Daniel 11:35, algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos. Amén. Hasta el tiempo del fin. Dice que Dios le va a conceder a algunos sabios que aunque fueron sabios van a caer. ¿Para qué van a caer? En la apostasía temporal, para ser refinados, depurados y emblanquecidos. Amén. Parece que la historia terminó bien, pero la historia guarda silencio de las consecuencias de esa apostasía temporal. Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar la voluntad perfecta de Dios es esta. Judas 1:24. Y aquel, diga conmigo, y aquel que es poderoso para guardarnos
sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Terminé de decir que es la voluntad permisiva, pero ahora le vuelvo a recordar a usted y a mí que tenemos una voluntad que la Biblia la define como buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, sin apostasía en nuestra vida. Amén. Usted va a escuchar un evangelio mediocre que anda por ahí. No importa las veces que caiga. No podemos. Tenemos que enseñar para los que el enemigo tal vez va a hacer caer o lo van a caer en apostasía temporal, para que no caigan. Pero si caen, también le vamos a dar esperanza. Amén. Que hay restauración en Cristo. Si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es el lugar de refugio seguro como nosotros como iglesia? Bueno, allí está en Mateo 16, 18. Dijo Jesús, y tú eres Pedro, está hablando a Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca, cuando dijo sobre esta roca, no estaba hablando de la roca de Pedro, porque Pedro es una pequeña roca. No puede haber puesto Dios el fundamento de su iglesia sobre la vida de Pedro. Por eso la iglesia de Roma dice que está en el Papa la iglesia. El Papa es el vicario de Cristo, el que continúa la obra de Cristo. No, hermanos, la obra de Cristo, su obra de Cristo, la iglesia de Cristo no está en las manos de un hombre, está en las manos de Cristo. Cuando Cristo dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca se señaló a sí mismo. Está hablando de su vida, el fundamento, toda su obra de expiación en la cruz del Calvario, su redención perfecta en la cruz del Calvario, llevada por nosotros los pecadores. Y está hablando de permanecer sobre su vida, su ministerio, su obra en la cruz del Calvario, de redención de infinito valor para todo ser humano. Está hablando sobre esta roca, sobre esa vida, sobre el nombre de Cristo, sobre la palabra de Dios. Edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Mi iglesia. Cuidado cuando usted dice mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Mi iglesia. Está bien, no vamos a decir porque ¿dónde va? Yo tengo mi iglesia. Está bien, pero cuidado con creernos que es nuestra. Mi iglesia la edificará. ¿Cristo la edificará? ¿Cómo lo va a hacer? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él y su palabra es el cimiento estable, seguro, sólido, inmutable. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. La Nueva Traducción Viviente dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil por Dios. ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánto es inspirada por Dios? Toda. Y la palabra inspiración significa el soplo de Dios, el aliento de Dios. Y si las puertas del Hades, si tú eres iglesia de Cristo y estás sobre la roca que es Cristo Jesús, Jesús tiene una promesa para ti y para mí. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a dominarte, no lograrán conquistarte. Amén. Amén. ¿Es todo por fe? Es una promesa del dueño de la iglesia, del Señor de la iglesia, el autor del cristianismo. No van a prevalecer ni las puertas del Hades. Alguien definió las puertas del Hades como todo el poder y la política del infierno combinados. No van a poder contra la iglesia del Señor. Ni las puertas del infierno. Habla de las maquinaciones y poderes del mundo invisible. Habla de los planes satánicos. Ni las estrategias ni las fuerzas satánicas no destruirán ni impedirán la edificación de su iglesia en las verdades sagradas. Somos un puñado de creyentes, pero somos iglesia de Cristo. Amén.
Porque estamos fundamentados no en mi vida, no en mi ministerio, no en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Y siempre que inspiramos o hablamos sobre el fundamento de lo que escrito está. Escrito está. Amén. Pongamos nuestra confianza, mi amado querido, en Dios y su palabra, para no caer. Recuerde que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo dice en el original? El amor de casi todos se enfriará. ¿Se está enfriando el amor de la gente? Amor a Dios, amor al prójimo, ¿se está enfriando? El que crece es el otro amor. ¿Cuál es? El amor a sí mismo. Y ahí entra el amor al dinero, el amor al placer. Pero el amor a sí mismo es el único que está creciendo. Y los creyentes no estamos exentos de esa verdad. Que Dios nos guarde de la apostasía. Amén. Amén. Nadie está vacunado, nadie está exento. Dios nos habla que puede venir hasta incluso, podemos discernir en la palabra de Dios una apostasía que puede ser temporal. Pero esa no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios la hemos leído. Dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Amén. Y presentarnos con gran alegría en aquel día, en el regreso del Señor. Que Dios nos ayude. Amén, iglesia. Amén. Permanezca firme. Abrace su palabra. Abrace la palabra de Dios. Cada vez la tenga más en alto en su corazón. Entrone su corazón con la base en la palabra de Dios. Tenga cimiento firme en la palabra de Dios. No la suelte. Si usted y yo la soltamos, nada hay más seguro después. Todo es relativo, todo es mudable, todo es arena movediza. Permanezcamos en las verdades inmutables de la verdad de Dios, su palabra. Amén. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Estamos en la iglesia de Cristo? Amén. Amén. Oramos entonces un momento. Póngase de pie, queridos. Gracias. Dile gracias a Dios. Señor, guárdame de la apostasía, Señor. Guárdame, Señor, de la apostasía. Ante tu venida vendrá una gran inundación de apostasía, Señor, como lo está haciendo en nuestros días, como lo está haciendo en nuestros días. El misterio de maldad que ya está en acción. Mas Dios, tu palabra dice que tú eres poderoso para edificar tu iglesia. Estamos edificados sobre la roca que es tu palabra. Ayúdanos a consolidarnos, a abrazar las inmutables verdades de tu palabra, para permanecer firmes, Señor. Así vengan ríos, lluvias y vientos huracanados, Señor. Permaneceremos firmes porque Dios y su palabra nos dice en su palabra. Diga conmigo, por favor. El Cristo de la palabra nos promete que Él nos edificaría como iglesia, y las puertas del Hades, Señor, estoy declarando, no permanecerán, no podrán, Señor, no conquistarán mi corazón. Permaneceré firme como roca sólida que es tu palabra. Y el Cristo de la palabra, roca, el ángulo, Dios mío, el ángulo más importante, Dios mío, de tu palabra. La roca que unía los dos ángulos, Señor. El Antiguo y el Nuevo Testamento está allí, Señor, para fundamentar nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos ahora que tu palabra ha sido predicada. Según tu palabra misma dice el Señor, libro de los Hechos, y Dios confirmaba la palabra, colaborando con ellos el Señor, confirmando la palabra con señales que la seguían. Pida señales, ahora puede pedir señales. No buscamos las señales, buscamos la palabra de Dios, el alimento espiritual, pero luego podemos pedir señales. Pida señales para su casa, señales para su cuerpo, señales para su vida matrimonial, señales de intervención divina, de misericordia de Dios, de poder de Dios, de gracia de Dios, derramada sobre sus hijos, sus nietos, no sé, su vida espiritual, su vida material. Pida bendiciones del Señor. Ahora sí puede pedir bendiciones, añadiendo el Señor bendiciones a su palabra. Hay bendiciones que nos seguirán y nos alcanzarán. Alcánzanos a través de escuchar tu palabra. Bendiciones que nos sigan y nos alcanzan, Dios, para nuestra vida. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de aquel que nos amó, Cristo nuestro Señor. Amén. El pueblo de Dios decimos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y
y el poder del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Y amén. Y que las cenizas huyen de mí.